nuestro material de apoyo para poder dar inicio. A ver, un momentito, por favor. A ver. Ya está. Listo. A ver, un momentito, por favor. Va a cargar unos minutitos para poder asegurarnos de que todos puedan ver nuestro material. A ver, permítanme, quiero asegurarme. Sí. Listo, ahora sí, ya todos podemos ver nuestro material. Y el día de hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes, podríamos decir, y cruciales, ¿no? A ver, ya así es, ¿no? Uno de los temas más importantes y cruciales de la gestión pública para el asistente administrativo en especial, que es los objetivos de ética, ¿no? Más que los objetivos, la ética y la conducta que tiene que tener tanto el asistente administrativo como cualquier personal que labore dentro de la gestión pública. ¿Cuáles son algunos de los puntos que vamos a poder ver? Ok, a ver, permítanme, ya está. Algunos de los puntos que vamos a poder ver hoy día va a ser desde la ley del código de ética que se maneja, algún más que caso práctico, algún ejemplo de conducta que se debe tener y cómo podemos evitar conflicto, acá está, ¿no? Nuestros principios éticos, los códigos de conducta y responsabilidad y la prevención de conflictos de intereses y buenas prácticas que se deben tener en cualquier gestión pública, en cualquier funcionario público que labore, ¿no? Y para eso vamos a empezar a ver lo que es nuestro código de ética en la función pública, que está normada bajo la ley 27815. Ok, es la ley del código de ética. Acá incluso les he dejado un enlace para que ustedes puedan descargar directamente la ley, que es pequeña en realidad, ¿no? Tiene bastante información, pero no es abundante en texto. Ok, para que ustedes puedan, descargar ello, ¿no? Y vamos a empezar a ver la ética por código, lo que tenemos, ¿no? La ley del código de ética de la función pública, que es un documento que regula la conducta de los funcionarios y los servidores públicos, en la cual se establecen principalmente lo que son los principios, los deberes y las prohibiciones. Y para eso vamos a ir analizando, como les dije, es pequeña en realidad la ley, ¿no? No contiene más de 5 hojas, pero contiene bastante información. Y vamos primero a empezar a ver esta ley desde cuándo está, ¿no? Y es que las concordancias de esta ley está desde el 2003, más o menos, que se establece un código de ética. Asimismo, esta ley ha sido regulada y está controlada, ¿ok? Por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿ok? Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 1. Nos habla primero de la función pública en el ámbito de aplicación. Y es que cuando hablamos de esta ley del código de ética, hablamos, como lo mencioné hace un momento, que contiene los principios, deberes y las prohibiciones éticas que se debe tener presente durante la función pública, ¿no? Y que estas van a aplicar para todos los servidores públicos de las entidades, ¿no? De la administración pública. Asimismo, nos habla de que por esta ley se va a entender cuando hablemos de entidades de entidad o entidades administrativas, nos va a hablar de cualquier, el mismo nombre lo dice, ¿no? Entidad, es decir, que se aplica para todos, se aplica para la RENIEC, para las universidades, hospitales, para todas en general. No hay ninguna entidad pública que permanezca fuera del rigor de esta ley del código de ética. Cuando hablamos ahora de la función pública, ¿no? Primero ya hemos visto por el ámbito de aplicación. Ahora, cuando hablamos de la función pública, estamos hablando o mejor se entiende por función pública toda actividad que se realice dentro de cualquier entidad pública, ¿no? Hablamos de ya sea una actividad temporal o una actividad permanente, es decir, si yo tengo un contrato a plazo indeterminado o a plazo fijo, si soy nombrado en el sector público, también estoy bajo el rigor de esta ley, ¿no? Tenga un trabajo remunerado o sea un trabajo ad honorem. No, incluso si es que yo estoy en el sector público
me pagan o no me pagan por el servicio que estoy brindando, igual tengo que respetar esta ley de los códigos de ética, ¿no? Y va a ser realizada por una persona o el servicio o entidades o cualquier nivel jerárquico que se encuentre. Es decir, cualquier persona. Primero, para resumir esa parte de lo que es la función pública, cualquier persona que realice actividades dentro del sector público, sea persona o sea una entidad terciarizadora, sea en el nivel jerárquico que se encuentre, sea también esta actividad que realice temporal o permanente, tiene que respetar esta ley de código de ética, ¿no? Y también ahora acá vemos lo que son los fines de la función pública. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los fines de la función pública? Que es los fines básicamente son el servicio que se tiene a la nación, como se diría, ¿no? La conformidad con lo dispuesto que tenemos en la Constitución, porque recuerden que la Constitución contiene la ley bajo la que todos nos regimos, ¿no? Y nos habla también de que se logre una mejor atención a los ciudadanos a través de la priorización y optimización de los recursos que tenemos dentro del sector público. Cuando hablamos de recursos nos referimos de todo en general, ¿no? Desde la utilización del recurso humano, desde los trabajadores, también nos vamos a referir a lo que puede ser recursos financieros, un manejo adecuado del dinero, recursos tecnológicos, utilizar las herramientas que se tiene precisamente con la finalidad que esas están ahí, que es mejorar la atención a la ciudadanía, ¿no? Y todo eso también lo tenemos dispuesto en el ley del marco de la modernización de la gestión pública, que habíamos hablado también, ¿no? De que nuestro sector público ha iniciado un proceso de modernización. No es que lo ha iniciado hace poco, este proceso de modernización es constante, lleva muchos años, pero se tiene que ir actualizando a las necesidades que se pueden tener actualmente, ¿no? Y por último, vamos a hablar sobre el servidor público. Esos son como algunos antecedentes que tenemos que tener para poder entender mejor la aplicación de nuestra ley. ¿No? Y cuando hablamos del servidor público, nos referimos a toda persona que realiza funciones dentro de la entidad pública, ¿no? Todo funcionario, servidor o empleado, trabajador o como se le quiera llamar, que labora en la administración pública en cualquier nivel jerárquico, ¿no? Ya sea también que esté de repente nombrado, contratado, designado, sea un personal de confianza, esté por casa, esté por recibo por honorarios o incluso esté realizando pasantías o prácticas dentro de esta entidad pública, también se le va a considerar un servidor público, ¿no? Y nos dice que para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que preste servicios, ni el régimen laboral o contratación que éste tenga, ya va a ser considerado un servidor público. Ok, estos son los 4 antecedentes que tenemos que tener en cuenta. Hay más incluso, ¿no? Pero son los 4 principales que debemos tener en cuenta para poder entender claramente nuestra ley del código de ética. Y ahora analizamos el capítulo 2 que nos habla de los principios y los deberes de la función pública, en el que nosotros nos vamos a centrar ahorita en los principios, ¿no? Para poder entender mejor esto, ¿no? Que cuando hablamos de que por qué se crea esta ley de código de ética es para poder regular la conducta que tienen los funcionarios públicos dentro de las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hay en las entidades privadas hay reglamentos, ¿no? Incluso también hay leyes de comportamiento, por ejemplo, en el sector privado, el decreto legislativo 728 también nos va a regular normas de conducta que deben tener los trabajadores en el sector privado, básicas, ¿no? El sector público con más razón necesita tener estas normas de conducta y para eso creamos esta ley del código de ética. Y empezamos por los principios. ¿Cuáles son los principios que nos habla? Primero nos habla de el respeto. Cuando hablamos del respeto, invita a que el servidor público pueda adecuar su conducta hacia el respeto, primero que nada, a la Constitución y a las leyes. ¿Okay? Primero que nada, es el servidor público, lo primero que tiene que respetar es la Constitución y las leyes
y las leyes en general, ¿no? Toda la Constitución contiene todas las leyes que nosotros como ciudadanos estamos sometidos a ellos para garantizar que en todas las fases del proceso que vaya a tomar decisiones o que vaya a cumplir con sus procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. ¿No? Y es que si nosotros en realidad podemos hablar de repente del respeto al ciudadano, del respeto a los compañeros de trabajo, del respeto a la organización, podríamos enumerar uno por uno el tipo de respeto que, o mejor dicho, a quienes debería respetar este servidor público. Pero la Constitución ya está regida con todo, la Constitución ya contiene todo eso, ¿no? Si yo digo que tiene que respetar a sus compañeros de trabajo, en la Constitución hay una ley que nos habla sobre los derechos de todas las personas, ¿no? Si yo digo que tiene que respetar la parte financiera de la empresa, recuerden, si es que no la respeta también es un delito, ¿no? Porque en la Constitución está prohibido. Entonces, por eso nos habla de que primero tiene que respetar la Constitución y las leyes. Si un servidor público respeta la Constitución y las leyes, dentro de ella está respetando los demás ámbitos necesarios. Cuando hablamos de la probidad, ¿no? La probidad, ¿qué es? Invita al servidor público a que éste pueda actuar con rectitud, honradez y honestidad, ¿no? Procurando satisfacer el interés general y desechando todo de repente por ahí provecho o ventaja que éste pueda sacar, ¿no? Para que sí pueda obtener o que pueda obtener de por sí o que pueda darle o el beneficio que pueda darle a otra persona, ¿no? Cuando hablamos de probidad, también, cuando hablamos de probidad, en realidad, probidad es directamente un sinónimo de honradez. Estamos pidiendo que el servidor público sea una persona recta, honrada, ¿no? Honesta y que no busque sacar provecho, ventaja de cualquier procedimiento o cualquier información que pueda tener, ¿no? Sino que actúe siempre bajo la rectitud que se requiere. También podemos hablar de la eficiencia, ¿no? ¿Qué significa eficiencia? Y creo que ya habíamos visto con ustedes la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocarnos en lo que es la eficiencia, que es brindar calidad en cada función que esté a cargo del funcionario público, ¿no? Procurando también siempre estar en una constante capacitación que sea sólida y permanente. Y para esto aclaramos, dijimos que cuál era la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia es hacer bien el proceso y eficacia es lograr el objetivo o la meta. La eficiencia le invita al servidor público a que, en palabras más sencillas, que haga bien su trabajo, ¿no? Y acá estamos viendo que no es un favor que tenemos que hacer los servidores públicos, no es un plus, un adicional, está dentro de la Constitución. Es una ley, por lo tanto tenemos que obedecerla, tenemos que regirnos a ellos y el no hacerlo puede traer consecuencias. Ahorita vamos a ver cuáles son las posibles consecuencias para las personas que no respetan esta ley, ¿no? También hablamos de la idoneidad, ¿no? La idoneidad, que también es entendida como alguna aptitud técnica que se puede tener, ¿no? Conocimiento legal o conocimiento moral, ¿no? Es una condición esencial para el acceso y el ejercicio de la función pública, ¿no? El servidor debe propender una formación, debe tener una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente en el proceso del cumplimiento de sus funciones. Eso quiere decir que el servidor público que ingrese a una institución o que ya pertenezca a una institución pública tiene que ser una persona que por lo menos tenga la base de los conocimientos necesarios que debe tener, en palabras de repente un poco más entendibles, ¿no? No podemos entrar a improvisar en el sector público. El sector público tiene un nivel de exigencia que se requiere y que es obligatorio ingresar, porque recuerden, en el sector público, sea en la empresa o en la entidad que estés trabajando, en el puesto que estés trabajando, estás trabajando directamente, para ser un poco más claros, con los recursos que tiene todo el país, ¿no? La remuneración que se te va a pagar a ti es gracias a los ingresos que genera también todo el país, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienes que tener un conocimiento básico, por lo menos incluso superior al básico,
para poder ejercer adecuadamente las funciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide la idoneidad. La veracidad, ¿de qué nos habla la veracidad, no? La veracidad se expresa incluso con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución, con la ciudadanía y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Y es que cuando hablamos de veracidad podemos abarcar diferentes puntos que tiene el funcionario público dentro de la institución pública sobre veracidad, ¿no? Veracidad en los procesos, que es la transparencia de los procesos. Veracidad en la identidad de cada una de las personas, que aunque de repente nos pueda parecer extraño, actualmente se da mucho a las suplantaciones de identidad, ya sea incluso para ingresar al servidor público o también que muchas veces los servicios públicos están otorgando, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, no sé si han visto noticias en las que no se puede dar de una vez la aclaración, pero en la que una entidad pública, la RENIEC precisamente, estaba otorgando identidades falsas, ¿no? Entonces, obvio, esto no tiene mucho que ver con la veracidad sobre el servidor público que tiene que tener, pero nos damos cuenta que actualmente la vulneración de identidad de una persona puede llegar, es muy sencillo actualmente, es muy sencillo suplantar identidades. Entonces, por ese lado, la veracidad también nos indica tener veracidad en los procesos, transparencia, veracidad en la identificación, autenticidad también con las relaciones funcionales que con todos los miembros de la institución. ¿A qué nos referimos con esas relaciones funcionales, no? Autenticidad en ser cada uno como es, ¿ok? Mostrarse tal cual, porque la veracidad también, aunque está alineado a un código de ética, la autenticidad también trae libertad al servidor público, ¿no? Por ejemplo, mostrarse tal cual es uno, no tener que estar siempre con la careta o estar disfrazando algo, hace que el servidor público tampoco pueda lograr satisfacción en sus funciones. Entonces, la autenticidad también es un apoyo que puede tener el servidor público. Y la lealtad y obediencia, ¿no? Que estamos juntando dos en uno porque van de la mano, porque si hablamos de lealtad, estamos hablando de fidelidad y de solidaridad, ¿no? Hacia todos los miembros de la institución, cumpliendo las órdenes que te puede otorgar el superior o tu jefe inmediato, ¿no? Es también en la medida que se puedan, en la medida que se pueda, en la medida que se pueda reunir con el superior jerárquico, con todo eso, para poder coordinar adecuadamente las funciones, para poder tener relaciones laborales de lealtad y obediencia que van a apoyar también al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y también nos habla la lealtad y la obediencia, ¿no? De que también tiene sus límites, tiene hasta un tope, hasta dónde podemos nosotros respetar esa lealtad y obediencia. Un ejemplo, por ejemplo, en la lealtad y obediencia nos dice, ¿no? De que si una persona en el sector público es tu jefe inmediato o es tu superior, es por algo. No es por algo, es porque esa persona está capacitada para cumplir esa función. Esa persona o ese jefe inmediato que tienes está preparado para poder ser tu líder, para poder guiar a ti y a la función administrativa por el mejor camino. Y tu lealtad y obediencia hacia esa persona que es jerárquicamente mayor que tú, va a apoyar a cumplir, a llegar más rápido a los objetivos. Pero nos habla también de hasta el límite en el que no porque es tu jefe de repente o porque es tu superior y ves que está cometiendo actos incorrectos, no justificar, como quien dice, opacar, perdón, más que opacar, apañar o ¿cuál sería la palabrita? Se me fue la palabrita, ¿no? Como quien dice, cubrir esos actos bajo este principio de la ética que es la lealtad y obediencia, que actualmente se ha dado mucho en realidad, ¿no? Se da mucho y que se hace mención precisamente este artículo de lealtad y eficiencia del Código de Ética, cuando muchas veces muchas autoridades han hecho malos manejos, malos procedimientos, ¿no? A vista y conocimiento de más servidores públicos, y muchos servidores públicos han justificado no haber denunciado o no haber comunicado por este principio de la lealtad y la obediencia del Código de Ética. Entonces, también este principio de lealtad y obediencia nos invita a tener también bastante criterio al momento de aplicarlo. La justicia y la equidad, que tiene permanente disposición para el cumplimiento de las funciones, para otorgar a cada uno lo que es debido.
¿no? Actuando precisamente con igualdad, con equidad, con justicia, en las diferentes relaciones que se puedan dar directamente con el Estado, con el administrado, con los superiores, con los subordinados y con la ciudadanía en general. ¿No? Dice que dentro de cualquier relación laboral en el sector público tiene que existir justicia y equidad. Y el último principio que señala nuestra ley es la lealtad al Estado de Derecho, que el funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. ¿No? Ya para ocupar cargos de confianza en regímenes es de facto es causal de cese automático e inmediato en la función pública, ¿no? Y en general no solamente podemos hablar de trabajadores de confianza, sino los trabajadores en general. No, hay que recordar algo. Por ejemplo, mucho se habla cuando en el sector privado, por ejemplo, contratan un trabajador y ese trabajador, como quien dice la famosa frase, se pone la camiseta por la empresa, ¿no? Si ve que alguien habla mal, defiende a su empresa o incluso puede llegar de repente hasta justificar errores que pueda cometer por ahí la empresa, ¿no? Y es que precisamente eso se busca, que el trabajador pueda defender a su organización, ¿no? Más que no hablamos acá de cubrir errores, ¿no? Sino que pueda defender, que pueda tener ese cariño por su empresa, que pueda tener esa identidad, esa pertenencia con su organización. El servidor público también necesita tener esa pertenencia, pero con el Estado de Derecho, ¿no? Con la Constitución, porque si nosotros somos servidores públicos, estamos representando directamente al Estado, ¿no? Cuando un ciudadano viene a nosotros por cualquier motivo, en ese momento yo no soy Vania, no soy Pedro, no soy Carlos, no soy María, no soy Juana, yo soy el Estado de Derecho. Y me piden que represente tal cual como debo hacerlo, ¿no? Eso es lo que nos invita a alguno de los principios. Y ahora continuamos con los deberes de la función pública, ¿ok? ¿Cuáles son los deberes que tenemos? Porque así como tenemos principios, también tenemos deberes dentro de la gestión pública y el primer deber que nos habla, o el primer deber que tiene el funcionario público dentro del código de ética, no estamos hablando acá de los deberes de funciones, ¿no? Sino que estamos hablando de los deberes éticos que debe de tener. Primero es la neutralidad, ¿no? Que nos dice que cualquier servidor público en la posición jerárquica que se encuentre debe actuar con absoluta imparcialidad pública, ¿ok? Y política y económica o de cualquier otra índole que el desempeño de sus funciones, ¿no? Tiene que demostrar independencia a cualquier vinculación personal que pueda tener o partidos políticos o las instituciones, ¿no? Es decir, en el Estado, si tú eres un servidor público, tú no tienes por qué beneficiar de repente por ahí a organizaciones, a familiares tuyos, o ver primero por tus intereses, a pesar de que de repente no sea correcto. Esa es lo que se quiera hacer. ¿No? Neutralidad es ser imparciales, ¿no? Ahora también nos habla de la transparencia, que hace un momento hemos mencionado un poquito con lo que es la veracidad, ¿no? Que se tienen que cualquier acto que debe ejecutar el servidor del servidor público debe ser de manera transparente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los actos que se realizan en el sector público precisamente son de carácter público, porque estás trabajando, y nuevamente lo repito, en una entidad pública. No tienes, como quien dice, autonomía en las funciones. No tienes tampoco independencia en tus funciones, porque eso es de todos, ¿no? Lo que tú trabajas es de todos y para todos. Y por lo tanto, tienes que ser totalmente transparente, ¿no? En cualquier proceso que sea de carácter público y otorgar el acceso al conocimiento de toda persona, ¿no? Hemos hablado de la transparencia pública, que es que todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso de la información pública, ya seamos personas naturales o jurídicas, y los servidores públicos tienen que brindar y facilitar la información fidedigna, completa y oportuna. También tenemos otro deber que es la discreción, que se debe guardar reserva respecto a los hechos o informaciones de los que se pueda tener conocimiento dentro del sector público. Recuerden, es un grave delito
tanto para la función administrativa como también para la ley del Código de Ética, que yo divulgue información de una organización sin la plena autorización. ¿Ok? Sin la plena autorización, es un delito bastante grave, ¿no? Y la discreción nos invita a eso, y por ahí muchas personas a veces confunden y dicen, pero no entiendo, o sea, dicen que la información es de acceso público, pero después dicen que no, que tenemos que tener discreción, ¿cómo es? O sea, o es público o es discreto, ¿no? Para que la información pueda llegar a ser de acceso público, existen instancias y esas instancias son obligatorias de cumplir. No es que yo simplemente, como la información es pública, voy y la saco al aire y listo. No, eso es una falta de discreción. La información no se oculta a nadie, pero tiene que seguir instancias para que pueda llegar a ser publicada, ¿no? También hablamos del ejercicio adecuado del cargo, ¿no? Que nos habla de que con motivo, en ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacciones contra otros servidores públicos u otras personas, no ajenas, sino u otros ciudadanos, ¿no? Por eso nos habla del ejercicio adecuado del cargo. Nuevamente lo repito, aunque tú eres servidor público, no eres dueño del cargo, no eres dueño de la institución, no tienes autonomía ni tienes independencia, porque eso es de todos. Y es un grave delito que tú puedas amenazar, coaccionar, hacer cobros indebidos por procesos que son de acceso para todos, ¿no? Hacer también un uso adecuado de los bienes del Estado, que se tiene que proteger y conservar todos los bienes que el Estado proporciona para el trabajo de los servicios públicos, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Desde la computadora que nos dan hasta los carros, los vehículos, maquinarias, todo ello, todos los bienes, ¿no? Que bienes tanto muebles como inmuebles, todos los bienes que otorga el Estado son precisamente para mejorar la gestión pública, para mejorar los procesos, para mejorar la atención. Pero si nosotros no hacemos el uso adecuado de ello, primero que nada estamos yendo en contra de las funciones de la administración pública y también estamos yendo en contra de la ley del Código de Ética, ¿no? Y por eso nos habla de proteger, conservar los bienes, debiendo utilizar lo que se fueran asignados para el desempeño únicamente de las funciones y utilizarlo de manera también racional, no hacer uso y abuso o derrochar o desaprovechar los bienes que se nos puedan dar, ¿no? Sin emplear ni permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares. Por ejemplo, algo que se da mucho y que esto, por ejemplo, es un problema que el Estado trata de regular, y aunque parece muy sencillo de regular, siempre por ahí hay problemas, ¿no? Y es que todas las entidades públicas, por lo general, tienen acceso a vehículos, ¿no? Las entidades públicas tienen áreas de transporte donde tienen acceso a vehículos, ya sea para manejo de las autoridades, ya sea para transporte de material, para emergencias, ¿no? Pero tienen los vehículos. Muchas veces estos vehículos no se hacen usos adecuados. A muchas autoridades se les investiga actualmente o se les denuncia precisamente por el uso inadecuado de los bienes del Estado. Como hace poco vi a un alcalde, no me acuerdo de qué ciudad, pero lo vi en las noticias, en el que este alcalde, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo que la movilidad que se le había asignado a él para que lo lleve, lo recoge, para que lo pueda movilizar, que por cuestiones de seguridad, ¿no? Les habilitan estos vehículos, estas movilidades a los alcaldes o autoridades. Este alcalde, ¿qué hacía? Hacía que la movilidad lo deje en su centro de trabajo y de ahí la movilidad vaya a recoger a su nieto o a su nieta de la casa para que lo lleve al colegio, ¿no? De ahí incluso vi que hasta el perrito lo llevaban, la movilidad del Estado estaba llevando al perrito a la veterinaria o al cuidador, no sé, pero hasta el perrito del alcalde. Eso es hacer un mal uso de los bienes, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque esa movilidad se gestiona gracias a los recursos que todos los peruanos podemos generar, al pago de impuestos, al pago de las rentas que nosotros hacemos, al PBI que las empresas también, gracias al consumo que se genera en el país, pueden generar, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Está beneficiándose a manera personal, ¿no? Y lo peor aún es que está utilizando bienes del Estado que no están hechos para ello,
Entonces, eso es un grave delito, ¿no? Que también es causa de investigación para muchas autoridades y se tienen que respetar los bienes del Estado. También nos habla del cuidado y no hacer el abuso o el derroche. De hecho, desde el simple hecho en el que yo esté de repente en la computadora de la institución pública, no tengo la computadora para trabajar. Desde el simple hecho en que si yo en esa computadora estoy jugando en la computadora, estoy mirando videos o estoy haciendo actividades personales mías, ya estoy haciendo un uso inadecuado de los bienes del Estado. ¿No? Ahora también tenemos que medir, hay grados de gravedad, ¿no? Pero no porque sea un grado alto de gravedad y un grado menor de gravedad, sigue siendo de gravedad, sigue siendo un problema recurrente que nosotros podemos tener, ¿no? Y también vemos lo que es la responsabilidad, que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y de manera integral, ¿no? Es decir, completa, asumiendo pleno respeto por su función pública, ¿no? Y ante situaciones extraordinarias que puedan surgir, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente, podríamos decir, estrictamente a lo que él se dedica o estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para poder mitigar, neutralizar o superar dificultades que se encuentren, ¿no? Es decir, cuando hablamos de responsabilidad, un ejemplo muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Pero es tan pequeñito, pero que también pasa muchas veces, que al servidor público se le dice un favor, puedes, supongamos, es muy pequeñito, pero pasa. ¿Puedes, por favor, sacar copia de esto? Puedes sacarme las copias de este documento y muchas respuestas del servidor público. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? ¿No? Yo no estoy acá contratado o contratada para sacar copias. Que lo haga otra persona. Eso es no actuar con responsabilidad, porque sí, puede ser que sea cierto, puede ser que esa persona no sea contratado para sacar copias, que sus funciones sean otras, pero ¿qué nos habla la responsabilidad en el código de ética? Asume actividades que aunque no sean inherentes a tu cargo, sean esenciales para poder superar alguna dificultad. En el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial todavía maneja lo que son casos físicos, en muchos casos todavía se maneja lo que es el caso físico. A veces, ¿por qué se demora el Poder Judicial en programar una audiencia? ¿Por qué se demora el Poder Judicial de repente en analizar de repente algún caso o en entregar documentación o algo? Porque simplemente un servidor público no quiere llevar ese file de una oficina a otra oficina. Simplemente el servidor público termina de repente, listo, eso tiene que derivarse a la otra oficina. Puedes llevarlo, que se encargue alguien más porque esa no es mi función. Y ahí se queda, un día, 2 días, que para el servidor, para el ciudadano, le choca. Para el ciudadano, un día o 2 días es mucho tiempo, ¿no? Entonces, desde esas pequeñas actividades, también se tiene que asumir responsabilidad, que es parte de la ética que cada uno debe tener como funcionario público, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que son hasta acá estamos viendo los principios y los deberes que debemos tener. Ahora vamos a ver cuáles son las prohibiciones que tenemos, las prohibiciones éticas que hay, o las prohibiciones éticas del servidor público y cuáles son estas prohibiciones que se tienen, ¿no? Vamos a empezar a hablar primero por mantener intereses de conflicto, ¿no? ¿A qué nos referimos con mantener los intereses de conflicto? Está prohibido que el servidor público mantenga relaciones o acepte situaciones en un contexto de interés personal y de interés laboral al mismo tiempo, o que ya sea intereses laborales, económicos o financieros que puedan estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes o funciones de su cargo. ¿Ok? Eso está prohibido. Está prohibido que de repente, por un ejemplo, ¿ya? Yo, por ejemplo, no voy a poder ser, por ejemplo, cuando somos miembros de mesa, a que nos salimos por sorteo o algunos eligen ser voluntarios, durante ese proceso, tú ya eres un servidor público, ¿no? Automáticamente pasas a ser un servidor público durante esas horas. ¿Ok? Pero en el caso que tú tengas un conflicto de interés inmediato, como que un familiar tuyo inmediato, tu esposo, tu hijo, tu padre o tu hermano, ¿ok? Sea candidato para ese puesto, ya no puedes ser miembro de mesa.
¿Por qué? Porque tendrías un conflicto de intereses. A eso se refiere. No, no puedo mezclar lo que yo quiero a nivel personal y ojo, no está mala. No está mal que yo tenga un interés personal. No está mal. Lo que sí está mal es que este interés personal lo lleve a mis funciones públicas y mezcle ambos. Eso está prohibido, es un delito. Obtener ventajas indebidas, ¿no? Es decir, como o procurar beneficios o ventajas que no nos corresponden para nosotros o para otras personas, que también puede haber un interés de por medio, ¿no? Mediante el uso de nuestro cargo, autoridad, influencia, ¿no? O que podamos tener. Supongamos, yo soy alcalde de un distrito, ¿ok? Perfecto. Yo no puedo sacar ventajas de mi puesto de trabajo, no puedo agarrar y decir, muy bien, van a entrar a trabajar mis sobrinos, mis hijos, los hijos de mis amigos, mi cuñado, van a entrar todos a trabajar acá. Eso es sacar ventaja de nuestro puesto de trabajo. No se puede hacer eso, ¿no? O también decir de repente, yo ocupo un cargo público, supongamos que estoy, vamos a suponer, estoy en, ya, vamos a suponer, yo estoy ahorita trabajando en el área de logística. ¿Ok? En el área de logística de cualquier entidad pública. No puedo agarrar y decir, mira, vamos a distribuir estos bienes que nos han llegado, ¿no? Y por la gestión voy a obtener algo para mí. No puedo hacer eso. No puedo obtener ventajas, ¿no? Tampoco no se puede realizar actividades de proselitismo político, que de hecho esto no solo está prohibido en la entidad pública, sino también en la entidad privada, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Es decir, realizar utilizar nuestras funciones para incluso no solamente las funciones, ¿no? Sino también infraestructura, bienes o recursos de la institución pública a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos utilizando la plataforma de GITEC. Esto aplica tanto para público como para privado. Estamos utilizando la plataforma de ITEC, estamos utilizando el curso habilitado por ITEC, por ejemplo, que sería hacer proselitismo político. Si yo ahorita les empiezo a decir, colegas, ¿saben qué? Hay que votar por el candidato Juanito Pérez, ¿no? Porque el candidato Juanito Pérez, él va a sacar los problemas, él va a solucionar la problemática que tenemos, él va a votar a todos los corruptos. El candidato Juanito Pérez tiene que ser presidente, colegas, no vayan a votar por el candidato Pepito Juárez. No vayan a votar por Pepito Juárez, colegas, porque Pepito Juárez, él tiene esto, tiene el otro. Eso sería hacer proselitismo, es decir, sería hacer propaganda o también incluso propaganda o hacer quedar mal a personas que están metidas en ámbitos políticos que no corresponden a la función, ¿no? Es decir, en la función pública estamos ¿para qué? En la función pública estamos para brindar servicios a los ciudadanos y tenemos que enfocarnos a ellos y la política sale sobrando en el sector público. ¿Ok? Eso sale sobrando. También nos habla de hacer mal uso de la información privilegiada. Y es que sí, cuando estamos en las instituciones públicas, tenemos la información privilegiada en nuestras manos. Tenemos, ya sea desde los trabajadores, desde las planillas, ya sea también, incluso, ¿no? Si estamos en recursos humanos, nosotros sabemos cuánto es el sueldo de la cabeza más alta de la organización, sabemos cuáles son los bonos, cuáles son los que ganan. No se puede difundir esa información, ni tampoco podemos hacer un mal uso ni participar en transacciones u operaciones financieras utilizando la información privilegiada que se puede tener, que actualmente también es uno de los pies por los cuales cojea nuestros servicios públicos. Por ejemplo, ¿no? Muy sencillo, un ejemplo muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo la prensa puede obtener rápidamente videos de cámara de seguridad de hechos que todavía se están investigando? ¿No? ¿Cómo pueden obtener partes policiales? ¿Cómo pueden obtener declaraciones? ¿Cómo pueden incluso, ¿no? Si es que recordamos, videos, grabaciones dentro de las mismas instituciones públicas que era información privilegiada, pero que salen. ¿No? Por ejemplo, no digo que toda la prensa lo haga, pero muchas veces la prensa compra esa información, ¿no? Y no solo la prensa, sino también
por proselitismo político. Partidos políticos por ahí que están en guerra, que están en problemas, compran esa información directamente a los servidores públicos, porque no pueden tener fácil acceso a ella, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es un grave delito, ¿ok? Que no se puede permitir el uso impropio de la información para el beneficio de algún interés, ya sea interno o externo a la entidad pública, y presionar, amenazar o acosar. ¿No? Ejercer presiones, amenazas, incluso el acoso sexual contra otros servidores públicos o contra los subordinados que se puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a realizar acciones dolosas. El respeto por la integridad de los servidores públicos está por encima de cualquier otro principio, prohibición y deber que se pueda tener, ¿no? Que lo mencionamos al final, no quiere decir que sea lo más importante, que no sea, perdón, no quiere decir que sea lo menos importante. De hecho, la parte de respetar la integridad de los servidores públicos y de los ciudadanos, ¿ok? Es parte primordial de las prohibiciones. Y vamos a ver también, así como hemos tocado estos capítulos, vamos a ver un poquito sobre los incentivos. ¿Ok? Hasta acá hemos visto lo que es la parte de principios, deberes y prohibiciones. ¿Ok? En el capítulo 4 de esta ley vamos a encontrar los incentivos. Y es que para poder cumplir un código de ética, no basta simplemente con agarrar y decir, ahí está el código, lo respetan, sino que también hay que motivar al personal a que puedan cumplir con este código. ¿A través de qué se les puede motivar al personal? ¿No? Precisamente a través de los incentivos. Y vamos a ver por acá que nos habla de que el órgano de alta dirección ese va a ser el encargado de primero, ¿no? De promover una cultura de probidad. Ya hemos visto lo que es la probidad, que es la transparencia, que es la honestidad, de justicia y el servicio público establecido en el presente código, es decir, establecido en nuestra ley, ¿no? Que el órgano de alta dirección, la cabeza más alta de la organización, se va a encargar de difundir esto, ¿no? Asimismo, también va a establecer mecanismos e incentivos. ¿A través de qué puede establecer estos mecanismos o incentivos? ¿No? Que más que a través de qué, que estos mecanismos incentivos van a permitir una actuación correcta y lograr la lealtad de los servidores públicos, ¿no? Y es que está encargado también de difundir el código de ética en la función pública, de diseñar, establecer, aplicar y difundir incentivos y estímulos en los servidores que cumplan con los principios, deberes y obligaciones, ¿no? Que pueden ser felicitaciones públicas, pueden ser memorándum de agradecimiento, puede ser también otorgando de repente, o mejor dicho, que esto sea la suma a otras competencias para poder llegar a un ascenso o una promoción laboral, ¿no? Y también es muy importante que el órgano de alta dirección de cada entidad pública pueda desarrollar campañas educativas sobre las sanciones sobre las sanciones que podrían tener los servidores públicos que tengan prácticas contrarias a lo que nos establece nuestro código de ética, ¿no? Más que campañas educativas, podríamos mencionar capacitaciones a los trabajadores. Recuerden, si los trabajadores no conocen este código de ética, no podemos esperar que ellos lo respeten. Nadie se somete o nadie cumple lo que no conoce. Pues es necesario darles a conocer el código para que ellos puedan cumplir con lo que se establece en este código. Y vamos a ver las sanciones que puede generar, acá nos dice, ¿no? La transgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones genera responsabilidad posible de sanción, de acuerdo a ley que puede ser, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las sanciones que puede recibir en los servidores públicos que puedan transgredir el código de ética? Primero, una amonestación. Va a depender también del tipo de falta, ¿no? Que puede ser una amonestación. Después de ello podemos llegar a una suspensión. Podemos llegar hasta una multa de 12 unidades impositivas tributarias, considerando que actualmente
cada unidad impositiva tributaria está más o menos 4.950 soles. Estamos hablando de estamos hablando de 59.400 soles que pueden llegar a tener una multa por transgredir este código de ética en sus funciones públicas. Una resolución contractual y en el peor de los casos, la destitución o el despido, ¿no? Que incluso muchas veces se ha hablado de no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero era algo así, o sea, era como una muerte política, ¿no? Que es cuando se transgrede totalmente el código de ética, ese servidor público, una vez que es retirado, ya no puede volver a ejercer ningún cargo político, ¿no? Es decir, ya no puede volver a ser un funcionario público. Para el Estado se le cierran las puertas. Puede elaborar en el sector público, sí, pero en el sector privado, sí, pero el servicio, perdón, perdón, estoy confundida, pero en el Estado o para los servicios públicos ya no. En el privado sí, ¿no? La muerte política es eso, cuando una persona ya no puede ejercer cargos en el sector público, que también puede ser una sanción a la transgresión del código de ética que tiene el Estado. A ver, esta partita, coleguitas, no va, por favor. Ya en el material hojita 10 no, parece que se han confundido al elaborar el manual, pero esta partecita no va, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los códigos de conducta y la irresponsabilidad del asistente administrativo. Y es que con la ley que nosotros tenemos, ¿no? De lo que hemos visto, nuestras sanciones, hemos visto también todo lo que puede generar en esta ley. Ahora estos códigos, el asistente administrativo de la gestión pública se somete a ellos, ¿ok? Se somete a ellos. Pero ahora vamos a ver un poquito más específicamente de los códigos de conducta y responsabilidades del asistente administrativo, ¿no? Y es que cuando nos habla de estos códigos de conducta, nos dice que para el asistente administrativo en el contexto de la gestión pública en el Perú tiene que estar alineado con los principios éticos generales y las normativas establecidas por el sector público, es decir, todo lo que hemos visto hace un momento en nuestra ley. Pero además de ello, también va a tener algunos puntos clave que debe desarrollar, como por ejemplo la ética y la legalidad, ¿no? Que el asistente tiene que actuar con integridad, respetando las leyes, regulaciones y normativas vigentes en el ejercicio de sus funciones. La confidencialidad, que ya lo hemos explicado hace un momento en nuestro código de ética, pero es que el asistente maneja información de manera confidencial y tiene que proteger datos sensibles o privados a los que él tenga acceso en el desempeño de sus funciones, ¿no? Cuando hablamos de proteger es seguir las instancias correctas, no tomar decisiones autónomas sobre información sensible que se pueda manejar. La transparencia también hemos visto que es proporcionar información de manera clara y accesible para el cumplimiento de las disposiciones de la transparencia y acceso a la información pública. Es decir, una vez que se puedan seguir instancias correspondientes para otorgar información pública o para publicar información pública, el asistente tiene que publicar de manera clara, no hacer modificaciones personales, no quitar o agregar datos que puedan ser de interés. Asimismo, también de la responsabilidad y la rendición de cuentas, ¿no? Que al cumplir con las tareas asignadas de la manera más eficiente que pueda ser, tiene que asumir la responsabilidad por acciones, decisiones y rendimiento de cuentas sobre la gestión que éste haya podido realizar. Y recuerden que rendimiento de cuentas no solamente puede ir al hecho financiero, ¿no? Sino también a la gestión de tiempo, rendir cuentas sobre el tiempo utilizado, porque muchas veces cuando hablamos de rendición de cuentas, inmediatamente se nos viene a la cabeza dinero, ¿no? Que nos digan cuánto ganaron, cuánto gastaron, pero también puede ser cuánto tiempo se invirtió, cuánto tiempo se ocupó en determinadas tareas. Tener un trato equitativo, que también nos habla para brindar un trato justo y equitativo a todos los ciudadanos y también a los colegas dentro de la institución pública. No discriminar a nadie por motivos de género, raza, religión u otros. Y nuevamente repito, el trato equitativo nos dice que no se debe discriminar a nadie, sea un trabajador
trabajador de la entidad pública o sea un ciudadano. También hace un momento hablamos del uso adecuado de recursos, lo mencioné hace un momento, ¿no? Los recursos se pueden transgredir de diferentes formas, desde la manera más pequeña hasta la manera más grave, pero pequeño o grave transgresión es transgresión, ¿no? Y hemos dicho desde el simple hecho en el que yo me siente en la computadora, prenda la computadora que es del Estado, utilice la línea de internet o de red que es del Estado, esté en las instalaciones que es del Estado, que es de todo, y que haga una función, una tarea que no pertenece al Estado, ya estoy haciendo una mala utilización de los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso no está hecho. Los recursos del Estado no los ha comprado, o mejor dicho, el Estado no los ha adquirido para que yo pueda hacer uso personal de ellos. ¿No? Incluso, ¿no? A veces por ahí podemos decir, ya, en este caso que de repente puede ser un poco extremista, ¿no? Porque a veces en nada afecta que yo pueda agarrar la computadora media hora y pueda hacer un trámite, ¿no? Tampoco no es gran afección. Claro que podríamos decir que no, ¿no? No es que la computadora tiene un periodo de vida, tiene un número de letras para hacer un trabajo, no, pero sí, peor aún. Tú también eres un recurso de la institución pública, en este caso eres un recurso humano de la institución pública y la institución pública a ti te está pagando una remuneración para que puedas hacer actividades que beneficien al servicio público. Si dentro de esas horas remuneradas realizas otra actividad ajena a la que deberías estar haciendo o una actividad personal, ahí también estamos hablando de que estamos haciendo que estamos haciendo un uso inadecuado de los recursos, en este caso de mí, como recurso humano. Entonces, por eso dentro de la ética tenemos bien claro eso. Si no, entendámoslo así. Imagínense como que ustedes tienen su propia empresa, ustedes son emprendedores, ustedes han comprado la computadora para su negocio, ustedes han comprado las máquinas para su negocio, ustedes han comprado una cafetería, ¿ya? Ustedes han comprado los insumos para su cafetería y contratan un personal. A este personal le están pagando una remuneración para que trabaje en su cafetería y ustedes llegan y encuentran que este personal al que ustedes le están pagando dentro de sus horas de trabajo está haciendo su tarea de la universidad en la computadora que tú has adquirido para tu empresa. Se ha preparado un café con los insumos que tú has comprado para tu empresa. Ha utilizado las máquinas para la preparación de ese café, las que son las máquinas que tú has adquirido para tu producción, ¿no? Entonces, a cualquier persona le podría molestar eso, ¿no? Y sobre todo cuando se hace uso y abuso de estas situaciones. Es igual para el Estado público y estas situaciones debe generar, como quien dice, impacto a todos, porque el Estado público es de todos. Entonces, por eso es que clave que sea una adecuada utilización de los recursos y un constante desarrollo profesional. El, el, este, el servidor público tiene que estar en constante mejora, en constante aprendizaje, en constante capacitación, ¿no? Para poder desempeñar sus funciones de la manera más eficiente y efectiva que se pueda. El servidor público no se puede quedar en su zona de confort o en sus laureles, tiene que seguir con el constante crecimiento profesional. Y ahora vamos a ver más que caso práctico, un pequeño ejemplo sobre me parece que este ejemplo era sobre asistencia administrativa y la ética de la mano, ¿no? Por ejemplo, nos dice que Carlos es un asistente administrativo en una oficina gubernamental y que esta oficina gubernamental está encargada de otorgar subsidios a las familias de escasos recursos para sus programas de vivienda y que su función principal es manejar los expedientes y la documentación de las solicitudes de subsidio. Es decir, Carlos trabaja en esta oficina gubernamental, es decir, una oficina del Estado que da subsidios a las familias de escasos recursos, ¿no? Y de lo que Carlos se encarga específicamente es de manejar la documentación y los expedientes de las familias que solicitan este subsidio, ¿no? Vamos a ver qué nos dice acá. ¿Qué es lo que Carlos,
¿Qué principios éticos tiene que aplicar Carlos en la función de la que él se encarga, ¿no? Si hablamos de ética y legalidad, nos dice que Carlos va a tener acceso a información confidencial de las familias solicitantes. Como están solicitando un subsidio, las familias van a tener que presentar diferente documentación que acrediten que verdaderamente son considerados de bajos recursos, por lo cual Carlos tiene esa información y es vital que mantenga la confidencialidad de los datos y siga los procedimientos legales establecidos, ¿no? Si hablamos de responsabilidad y rendición de cuentas, Carlos va a tener que asegurarse que estos expedientes estén completos y sean precisos para evitar errores en el proceso de solicitud. Y además es responsable de mantener un registro actualizado y preciso de todos los documentos. ¿Por qué? Porque precisamente como esta entidad se encarga de dar subsidios familiares, si Carlos se equivoca, no analiza bien y entrega los subsidios a una familia que no le corresponde, directamente está afectando a otra familia que se va a quedar afuera de este programa. Es por eso que Carlos tiene que tener responsabilidad y una rendición de cuentas adecuado sobre sus decisiones y el uso adecuado de recursos, ¿no? Porque al manejar los fondos públicos, Carlos debe asegurarse de que los recursos se utilicen de la manera más eficiente y que se asignen correctamente a los beneficiarios que cumplen con los requisitos. Que es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que Carlos simplemente tiene que ser, por ejemplo, aquí Carlos no podría tener un conflicto de intereses, porque cuando es un subsidio estamos hablando directamente del recurso monetario. Entonces ahí Carlos, por ejemplo, ¿cómo podría actuar si tuviera un conflicto de intereses? Agarraría y diría, como yo me encargo de esta gestión, voy a hacer que la familia de mi conocido, la familia o mi propia familia, voy a incluirlos dentro de estos subsidios para que puedan recibir, que es algo que ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, muchos recordarán que estaban llegando los bonos de subsidio, ¿no? Los bonos para las personas de escasos recursos, y vemos actualmente que la rendición de cuenta de los bonos, personas, trabajadores del Estado que estaban en planilla, familiares de los trabajadores del Estado, estaban percibiendo los bonos como los bonos que otras personas también percibían, ¿no? Algo que no era, eso fueron, eso ahí faltó mucho la ética y eso fue una malversación de gastos, ¿no? Y vamos a ver nuestro caso práctico. Nos dice que un día Carlos recibe un expediente incompleto de una familia que solicita el subsidio y aunque la fecha límite para presentar los documentos está cerca, él sabe que algunos documentos esenciales no están incluidos dentro de este expediente y en este escenario Carlos tiene que tomar decisiones éticas. Es decir, ya va a cerrar la fecha en la que Carlos tiene que presentar los documentos, ¿no? Y en este caso, Carlos tiene la información del expediente incompleto de una familia. Carlos tiene dos opciones. Uno, podría aprobar el expediente de todas formas para cumplir con el plazo, pero esto va a comprometer la integridad del proceso y podría resultar en el mal uso de los fondos públicos. O dos, Carlos decide informar a la familia sobre los documentos faltantes y extender ligeramente el plazo para que pueda proporcionar la información necesaria, aunque esto retrasaría el proceso, pero garantizaría la transparencia y el cumplimiento adecuado de los requisitos. Aquí es muy sencilla poder escoger la opción adecuada y lo adecuado. En base a las normas éticas que tiene que ejercer Juan, sería que tiene que escoger la opción 2, porque de escoger la opción 1, Juan estaría siendo parte de esta malversación de gastos, ¿ok? Juan estaría siendo o de este mal uso de los fondos públicos, ¿no? Y que muchas veces por la premura, por el ahorro de trabajo, ¿no? O porque simplemente hacer más fácil las funciones de servidor público, el servidor público aprobaría de frente la opción 1. Muchos servidores públicos optarían por eso, que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya estaríamos fallando a la integridad del proceso. ¿Ok? Siempre es mejor acudir por una opción 2. Y vamos a ver la prevención del conflicto de intereses y las buenas prácticas para la gestión pública.
¿no? Y es que los conflictos de intereses es el principal problema que van a tener muchos servidores públicos. ¿Por qué? Porque hay que entender algo, sí es cierto, el servidor público trabaja para el Estado, ¿no? Pero también tiene una vida personal, también tiene aspiraciones personales, también tiene intereses personales, ¿no? Y de hecho también hay que entender algo, el servidor público es una persona, no sus familiares. Y muchas veces para los servidores públicos que trabajan éticamente correcto o que tienen cargos altos, pero que son éticos, que tienen un código de conducta y un código de ética tanto personal como profesional, eso también a veces les resulta bastante frustrante para ellos, ¿no? Simplemente pongámonos en esta situación y con eso no voy a justificar actitudes, nada, simplemente hablamos de una forma general. Pongámonos en la situación que ustedes son servidores públicos. ¿Ok? Que ustedes son regidores, ¿ok? De una municipalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era su aspiración, ustedes llegaron bien. Ustedes son regidores y su hermano o su hermana tiene una empresa, ¿ok? Tiene una empresa, tiene un emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que si su hermano o su hermana quiere de repente lograr alguna contratación con el Estado, si quiere brindar algún servicio, algún convenio con el Estado, de por medio siempre vas a estar tú. ¿Por qué? Porque tú eres una parte legal, tú eres una parte de la institución pública, ¿no? Y ahí van a entrar lo que son los conflictos de intereses, de decir, si ingresa, van a decir que es por mí. Si no ingresa, se va a perjudicar mi familiar. No, y eso pasa mucho con los servidores públicos, que existen esos conflictos de intereses en el que, como quien dice, literalmente tengo el ángel y el demonio, ¿no? Que el ángel me dice, haz las cosas bien, el demonio me dice, benefíciate, ¿ok? Entonces, ahí es donde el servidor público tiene que mantener fuerte su código de ética para poder, como quien dice, llegar a la solución de estos conflictos, ¿no? Y acá nos habla, dice que la prevención de conflictos de intereses y la promoción de las buenas prácticas en la gestión pública son aspectos importantes y fundamentales para garantizar la transparencia, la ética y la eficiencia, ¿no? Y aquí hay algunas medidas y buenas prácticas que podemos incluir, ¿no? Como la divulgación de intereses. Los funcionarios públicos deben divulgar sus intereses financieros, relaciones comerciales que pueden tener o cualquier otro conflicto potencial que pueda influir en el ejercicio imparcial de sus funciones. Es decir, a mí nada me prohíbe que yo pueda ser un empresario, que pueda tener mis propios negocios y que quiera ejercer un cargo público. ¿Ok? Eso no hay ninguna prohibición sobre ello. No, pero ¿cuál? Pero ¿dónde está el conflicto de intereses? En el que si yo utilizo mi cargo público para beneficiar mi empresa, mi comercio, todo ello. Ahí está el problema. Entonces, cuando hablamos de la divulgación de intereses, es que antes de yo poder ejercer el cargo público, tengo que manifestar que yo tengo relaciones comerciales, que cuáles son mis intereses financieros, ¿no? Que soy de repente dueño de determinadas empresas, para, como quien dice, ¿no? Las cosas claras, el chocolate espeso. Después, las normativas claras. Establecer normativas y procedimientos para identificar, declarar y gestionar los conflictos, además de sancionar su incumplimiento. Y esas normativas las tenemos detalladas en nuestro código de ética. Ya no es necesario volver a hacerlas, volver a reformarlas, no, las tenemos bastante, simplemente hay que hacer de conocimiento, tanto al servidor público como a la ciudadanía en general, la existencia de nuestro código de ética, la capacitación y la sensibilización. ¿No? Que es lo que les decía hace un momento, brindar una capacitación regular a todos los funcionarios públicos sobre el código de ética, sobre cómo manejar adecuadamente nuestros conflictos de intereses, cuáles son las normativas que tenemos vigentes, las sanciones que podrían incurrir y las prohibiciones también que tenemos para que estos servidores estén conscientes de sus responsabilidades y sepan cómo tienen que manejar las situaciones delicadas. La transparencia en la contratación
contratación y adquisiciones, ¿no? Garantizar que todo proceso de contratación, y no solamente hablamos de contratación de empresas para hacer servicios públicos, no, sino también del personal, del servidor público, y las adquisiciones que se puedan realizar sean de manera transparente, no caer en favoritismos, y tenemos que asegurar la igualdad de oportunidades para todos los licitantes o los participantes que podamos tener, ¿no? El monitoreo y la supervisión, que nos hablan de que tenemos que implementar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión para detectar los posibles conflictos de intereses y tomar medidas preventivas antes de que estos se conviertan en un problema mayor. Que estos monitoreos y supervisión no serían, como quien dice, recurrentes o necesarios si primero empezaríamos con una adecuada divulgación de los intereses. Si divulgáramos adecuadamente los intereses que cada uno tiene, ya podríamos identificar por ahí cuáles son los problemas potenciales y evitar que estos problemas potenciales surjan. Pero a falta de esta divulgación, lo ideal siempre es hacer un monitoreo a los servidores públicos, sobre todo que están inmiscuidos en cargos de alta responsabilidad o también en cargos que tengan que ver directamente con las contrataciones de personal, de empresas, licitaciones, adquisición de bienes, todo ello, ¿no? Y los comités de ética y asesoramiento. Dentro de toda institución pública es necesario establecer comités de éticas y incluso también colocar instancias de asesoramiento de manera independiente que puedan brindar orientación e incluso asesorar a los funcionarios en situaciones éticamente complejas. Y es que muchas veces el funcionario comete errores o comete acciones de interés que no son a voluntad, ¿no? Es decir, a veces de repente, y pasa mucho, ¿eh? Sobre todo cuando son funcionarios nuevos, que de repente no sabían que tenían que divulgar sus intereses o tenían que divulgar empresas privadas que ellos podían manejar, ¿no? Y a veces hacen las contrataciones sin saber que es un delito, ¿no? Que dicho sea de paso, ahí también entra lo que es el conocimiento básico que debe tener un funcionario público. No puede entrar con ese desconocimiento a una institución pública, pero pasa. ¿Ok? Pero pasa. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y es necesario buscar asesorías independientes para evitar estas situaciones complejas y lógicamente la rendición de cuentas. Tenemos que fomentar una cultura de rendición de cuentas donde los funcionarios sean responsables de las acciones y decisiones que ellos puedan tomar y puedan rendir cuentas a la ciudadanía y las instancias pertinentes. Y es que con estas medidas lo que se busca es promover una gestión pública ética, transparente y responsable para nuestro país y que ayude a prevenir diferentes situaciones que puedan generarse. Y para eso vamos a ver un pequeño ejemplo de acá nos dice, ¿no? Un pequeño caso práctico en el que nos dice que un funcionario encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de un contrato de obras públicas tiene conexiones familiares con una de las empresas licitadoras. Para ser un poco más claros, hay un funcionario público que se va a encargar de evaluar las propuestas de diferentes empresas que quieren adquirir un contrato para poder realizar obras públicas. Imagínense, para poder parchar las vías, para poder parchar o reasfaltar vías. Hay muchas, de un distrito, hay muchas empresas que quieren también adquirir ese trabajo para parchar las vías, pero el funcionario tiene conexiones familiares con una de estas empresas licitadoras. ¿Qué es lo que tendría que hacer nuestro funcionario? Primero vamos a ver, nuestro funcionario lo primero que debería hacer es una declaración de intereses, que este funcionario está en la obligación de declarar públicamente su relación familiar con una de las empresas licitadoras para evitar cualquier conflicto de intereses. ¿Ok? Segundo, la abstención y la transparencia, ya que este funcionario público va a tener una relación directa con una de las empresas postulantes, va a tener que abstenerse de participar en la evaluación de ese proceso. ¿Ok? Es decir, él va a tener que dar un paso al costado y permitir que otro equipo u otro funcionario que no tenga ninguna relación familiar o conexiones familiares ingrese a realizar esta evaluación.
Y tercero, supervisión y seguimiento. La institución va a tener que contar con los mecanismos de supervisión para identificar posibles conflictos de intereses y tomar medidas preventivas en situaciones familiares. Y es que, ¿qué podría pasar acá con nuestro funcionario público si no hace la declaración, si no cumple con estos pasos? ¿Qué pasa? Listo, el funcionario público ya sabe que una de las empresas que está licitando tiene relaciones familiares directas. Listo, ¿qué es lo que puede pasar? Uno, si el funcionario público no hace la declaración de intereses públicas, es decir, si él no declara públicamente que tiene relaciones familiares con una de las empresas, normalmente él continuaría a cargo de la evaluación de las propuestas. Segundo, lo más probable, como vemos acá en la imagen, el ángel y el demonio, ¿no? Lo más probable es que este servidor público se vea en ese limbo entre o me beneficio o no me beneficio, o se entraría en ese conflicto de intereses. ¿Y qué es lo que, y por qué es peligroso esto? No, miren, supongamos que este servidor es ético, ¿ok? Supongamos que este servidor es ético, este servidor dice, no, yo voy a contratar lo mejor voy a analizar las propuestas y voy a contratar la mejor propuesta para mi entidad, pero no hice la declaración de intereses. Y de repente, de verdad, la mejor propuesta de las empresas licitadoras es con la que él tiene conexiones familiares. Si ese servidor es ético, pero no hizo su declaración de intereses, analizaría y diría, esta es la mejor propuesta, me voy por esta propuesta. Que diría, me voy por esta propuesta. Pero ¿qué es lo que pasaría si el servidor se va por esa propuesta y elige su propuesta por conexiones familiares? Durante la supervisión y el seguimiento se darían cuenta, ¿no? La institución con los mecanismos de supervisión se daría cuenta que hay relaciones familiares entre la empresa licitadora ganadora y el encargado de hacer el proceso de la evaluación. Se daría cuenta de ello y ¿qué pasa? Inmediatamente la empresa licitadora va a perder su licitación y Carlos va a entrar en investigación por conflicto de intereses. ¿Ok? Eso puede terminar en un problema grande para ambos, ¿no? Y que Carlos podría afrontar las sanciones que hemos visto hace un momento, desde la amonestación, la suspensión, la multa de las 12 UITs, ¿no? Hasta su despido o su muerte o su muerte en función pública, ¿no? Entonces, por ahí puede afrontar Carlos eso. Es por eso que si un funcionario público se ve en esta situación, lo ideal es que pueda seguir con estos pasos, ¿no? Y acá vemos el resultado esperado. Al seguir estas prácticas, se va a evitar que cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación, ¿no? Se va a evitar que cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación, y además se va a fortalecer la confianza en la gestión pública al demostrar que se toman medidas concretas para prevenir y abordar posibles conflictos de interés. Y es que no hay, mejor dicho, no debe resultarse o no debe ser un impedimento que empresas familiares que tenemos o empresas que tenemos conexiones familiares o amicales por nuestro cargo público tengan que abstenerse de postulaciones o familiares tengan que abstenerse de ingresar a concursos de contratación, CAS, por ejemplo, no debe ser motivo. Pero sí en nosotros estaría la responsabilidad de comunicar de comunicar, como dice acá, nuestra declaración de intereses para que el proceso sea justo. ¿Ok? Si es que esa empresa, esa persona verdaderamente es adecuada para el puesto, que se encargue otro equipo, otro comité evaluador donde yo no esté inmiscuido. Va a ser lo más justo tanto para las empresas licitadoras o las personas postulantes como para el Estado y para mí, que ahí entra lo que es mi abstención y mi transparencia, ¿no? Esto es en términos generales lo que nos habla lo que nos habla de nuestro código de ética como servidores públicos. Es decir, para ingresar a ser servidores públicos, ya como esto como un mensaje final para poderle dar el pase a la Miss Rosalinda, ¿ok? Nuestros servidores públicos se van a encargar básicamente primero de qué?
de entrar y ser facilitadores de la gestión pública. Recuerden, nuestra gestión pública actualmente, y seamos muy sinceros en eso, está enferma. Nuestra sección pública no está a su 100%. Y el asistente tiene que entrar, como quien dice, a ser el enfermero. No tiene que entrar a poder solucionar todo lo que esté en sus manos, pero para poder entrar a hacer esa facilitación de trabajo, tiene que estar debidamente preparado en diversos sentidos, preparado en habilidades, en conocimientos, en actitud de servicio, preparado también hemos visto en la utilización de diferentes herramientas tecnológicas. ¿Ok? También recuerden, el asistente administrativo en el sector público se va a acatar bajo los mismos preceptos éticos que nos presenta nuestra ley. Y nuevamente recordar, el sector público no es de los trabajadores, no es de las autoridades, no es ni siquiera del presidente o de la presidenta, ¿no? El sector público es de todos y para todos y está en las manos de todos, tanto servidores públicos como usuarios y ciudadanos, cuidar de nuestra gestión pública, cuidar de nuestros procesos para que sean cada vez más transparentes. Y el asistente va a ser clave en todo este proceso, ya que como hemos visto en sus funciones, se va a encargar desde funciones clásicas del asistente como redacción de documentos, archivo de documentos, todo ello, hasta el manejo de información confidencial. ¿Ok? Entonces, estimados, hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestro curso. Muy agradecida con ustedes por haber llegado hasta esta sesión. Muy agradecida también con usted, mi Rosalinda. Les deseo, colegas, que pasen unas felices fiestas de parte mía, también de la familia de ITEC, que pasen unas bonitas fiestas, que sea para ustedes una Navidad llena de unión con la familia